Buenos días, hermanos. Vamos a continuar con nuestras lecciones. Recuerden que estamos viendo nuestro libro de 12 lecciones. ¿Se acuerdan cómo se llama el libro? ¿O el tema general? Conducta en tiempos de crisis, ¿verdad? La semana pasada tuvimos obediencia a Dios. Se nos habló acerca de Gedeón, ¿sí? Cómo obedeció obedeció la voluntad de Dios, sus mandamientos, aún sobreponiéndose a su pueblo y a su misma familia, ¿no? Recuerden que se le mandó que derribara el Baal y la imagen de Acera que tenía su propio padre en su casa, y lo tuvo que hacer, ¿no? Se fortaleció, obediencia a Dios. Hoy vamos a ver la lección número 9, vamos a dar un poquitito nada más de Gedeón. Nuestro personaje principal es Jotam. La lección se llama Servicio Leal. ¿Okay? Nuestra porción para leer está en Jueces capítulo 9. Sería bueno que en casa leyéramos todo el capítulo 8 y todo el 9. Porque se nos detalla un poco más acerca de lo que hace Jotam, Abimelech y Gedeón y el pueblo que interactúa con ellos. Entonces sería bueno que ustedes también lo pudieran leer. Bueno, ya en nuestro contexto, digámoslo, histórico del momento, de los sucesos que estamos estudiando. Les recuerdo, la semana pasada vimos a Gedeón. Gedeón fue llamado a liberar al pueblo de los hebreos, de Israel, de las manos de gobernantes extranjeros que los asolaban. Algo que era común era que el pueblo se olvidaba continuamente del Señor, de Jehová, y se iba a adorar a los Baales y a Acera, ¿verdad? Entonces el Señor los entregaba en las manos de sus enemigos, y cuando ya sentían el agua hasta el cuello, rogaban que se les liberara y el Señor les levantaba un caudillo, ¿no? Gedeón fue uno de ellos. Gedeón salió a la batalla contra Madián, a los amalecitas, y dice también que los hijos del oriente, 3 pueblos derrotó Gedeón por mano de Jehová. Dice que cuando Gedeón se acercó al campamento, dice que los vio acostados como langostas, eran muchísimos. Pero por la mano del Señor fue liberado el pueblo. Bueno, en esta parte, Gedeón ya ha fallecido, Gedeón ha muerto, ¿y qué creen que hizo el pueblo? Dice el capítulo 8, versículo 33, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal-Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, que es Gedeón, ¿sí? Jerobbaal es contra Baal, ¿vale? O enemigo de Baal, y ese fue el nombre que se le puso a Gedeón. Entonces, si por ahí ven alguien que dice Jerobbaal, no se asusten, no piensen que es por adoración a ese Dios, sino es en contra de Baal, Jerobbaal. Bueno, yo no conozco a nadie que se llame Jerobbaal, con eso de que muchos ponen nombres así a sus hijos. Yo una vez conocí a un muchacho que se llamaba Abed-Nego, o sea, el dios de Babilonia, pero como estaba en la Biblia, pues se le pusieron a su hijo. Entonces, bueno, yo no he conocido a nadie que se llame Jerobbaal. Dice, el cual es Gedeón conforme a todo el bien que había hecho a Israel. Entonces, nuevamente el pueblo de Israel se vuelve a ir tras los dioses de los extranjeros, bueno, los dioses de los que vivían ahí, no de su pueblo, no del Dios que los sacó de Egipto, que los hizo cruzar el mar. Se olvidaron, habían jurado que lo iban a seguir. Josué les dijo, miren, no van a poder. Ustedes todo el tiempo, su corazón se va tras la idolatría. Es una tendencia del hombre normalmente irse
tras la idolatría. Bueno, respecto a la introducción al tema, vamos a ver la elección de un líder. Y es lo que nos pone en la introducción del tema esta lección, tal y cual. Para elegir un líder, hermanos, hay que considerar muchos factores. Hoy hay elecciones aquí en México, ¿verdad? No, ¿ya fueron a votar? ¿No? Bueno, no es propaganda, solamente porque es el tema. Hoy hay elecciones, ¿no? Cuando hay elecciones, por ejemplo, aquí en México se ocupa la democracia y el voto o la manera de cómo se eligen los presidentes aquí o los gobernantes es 100% democrático, ¿no? Dice aquí que se cuentan todos los votos directos y el que tiene la mayoría es el que gana, ¿verdad? Hay muchas formas de elegir presidentes en otros países, ¿no? Unos hacen unas cosas que se llaman segundas rondas, que votan 2 veces. Unos tienen cámaras, la Cámara Superior y la Cámara Baja, como en Estados Unidos, que votan por representaciones, ¿no? Por representantes. Hay muchas maneras de elegir un rey, pero ¿cómo un rey o un presidente o un líder, cómo lo elegimos? ¿Cómo elegir bien? Y bueno, hay muchos factores, dice nuestra lección, que se tienen que considerar. Factores políticos, económicos, familiares, personales, internos y externos del lugar donde se va a elegir ese gobernante. Nuestro tema de la lección habla de eso. ¿Cómo se eligió un rey y cuál fue la crisis que trajo consigo esa elección? Cuando un mal gobierno se planta sobre un pueblo, las consecuencias perduran durante el gobierno de esa persona y aún más hay consecuencias, ¿no? Yo no quiero decir nada de México, pero todos tenemos memoria de siempre que sale un gobernante, raramente, o es raro que salga alguno que no le saquen algo, ¿verdad? Siempre le sacan algo. Bueno, ¿cómo elegir bien a un líder? Ese es, pues, el tópico de esta lección. También vamos a ver las elecciones personales. La elección no es otra cosa más que elegir. Yo también elijo un liderazgo, elijo qué estoy haciendo y elijo para quién lo hago. Son 3 preguntas que vamos a responder brevemente. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué elegí hacer? ¿A quién elegí para hacerlo? ¿Y a quién dirijo mi lealtad o mis acciones? ¿Ok? ¿A quién dirijo ese liderazgo? Bueno, dijimos que la lectura básica está en Josué 9, del versículo 7 al versículo 21. Antes de leer esto, vamos a dar un poquito más de contexto porque es algo que tenemos que entender. Gedeón ya había muerto. Se nos dice aquí en el contexto, en el capítulo 8, que Gedeón tuvo 70 hijos más uno, que es Abimelech. Está aquí en el versículo, y se los voy a decir, 8:30, a ver. En el 29, perdón, así en el 30, 8:30. Y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. Y de manera agregada, de manera que me hace pensar otras cosas, dice, también su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelech. Entonces vean cómo hay una separación. 70 hijos en su casa y uno más afuera, no contado dentro de los 70. Hay algo raro ahí, ¿no? ¿Por qué no lo contaron a él? Pues si todos esos 70 eran hijos de otras mujeres, ¿no? Bueno, 70 hijos más uno, que es Abimelech. Y bueno, Gedeón vivía en un lugar que se llamaba Ofra. Ahí estaban sus 70 hijos y sus esposas y su familia, su descendencia. Y en Siquem vivía su concubina con su hijo Abimelech. Él vivía aparte. Pueblos distintos, pero de una misma nación. ¿Sí? Es importante que tengamos esto en cuenta. Al paso de los años, su hijo Abimelech juntó la gente de su casa, o sea, de su familia materna, y pidió
su apoyo. Dijo Abimelec a su familia, a la familia de su mamá: yo soy su hermano, ayúdenme, porque es mejor que nos gobierne uno, o sea, él, a que nos gobiernen 70, o sea, sus hermanos, sus medios hermanos. Porque pues Gedeón ciertamente había dejado el gobierno de Israel en sus hijos, ¿verdad? De manera simbólica, digámoslo así. Su familia lo apoya. Abimelec hace algo muy parecido a lo que es un golpe de estado. Dice, ahora aquí vamos a verlo antes de pasar a nuestra lección. En el versículo 5 del capítulo 9 dice, una vez que ya tuvo el apoyo de su familia, dice Abimelec, esto hizo Abimelec, versículo 5, y viniendo a la casa de su padre en Ofra, eso quiere decir a la casa de Gedeón, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, o sea, Gedeón. Pero quedó Jotam, el hijo menor de... y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra. Pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem, o sea, los de su familia, con toda la casa de Milo, otro lugar ahí cercano, y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. O sea, Abimelec, para quitarse de problemas de que alguien más pudiera estorbarle con el reino que hace, mata sus hermanos, medios hermanos. Mató 69, ¿verdad? Porque dice que quedó uno vivo, Jotam. Y en ese momento cuando él mata a todas esas personas, el pueblo lo reconoce como rey. Eso escuché ahora mucho, hacen burla cuando dicen, no, pues disfruten lo votado. ¿Han escuchado eso? Bueno, pues aquí Siquem y la casa de Milo están escogiendo sobre ellos un rey sanguinario totalmente. Acaba de matar 69 personas, y no personas desconocidas, sus hermanos. Sus hermanos. No le veo que inicie un buen reinado, ¿verdad? No le veo que inicie un buen periodo, una buena administración. Solo escapa Jotam. Y vamos a ver nuestra porción. Jotam va a narrar la primer parábola, analogía o fábula que se registra en la Biblia. Se conoce como la parábola de Jotam o la alegoría de Jotam. Dice el versículo 7. Cuando se lo dijeron a Jotam, fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim, y alzando su voz, clamó y les dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo dijo: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido para ser rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy en contra de la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis
de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo. Y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelech. Y escapó Jotam y huyó y se fue a Beer y allí estuvo por miedo de Abimelech, su hermano. Muy bien. Una fábula muy interesante, ¿no? Sabemos que en las fábulas o en las parábolas, objetos o animales se les agrega una cualidad humana para que ellos puedan hablar, puedan entender y entablar una situación donde vamos a obtener un aprendizaje. Nosotros sabemos que los olivos, que la vid, que el higo y que una zarza no hablan, ¿verdad? Son plantas, no hablan. Pero en este caso está poniendo esta alegoría. Bueno, tenemos en la mente todas las figuras. Sabemos que es un olivo, pues es un árbol, ¿verdad? Es un árbol característico del Medio Oriente. Su fruto es el aceite. Se dice que es el árbol más valioso para esas personas que han vivido en el desierto, porque obtienen de él muchas cosas, ¿no? Madera, su aceite. Su aceite se ocupa para muchas cosas. Se ocupaba para curar, para los reyes, para la cocina. Es un elemento muy valioso. El higo también es una planta muy valiosa, ¿no? Aquí los comemos como dulces, ¿verdad? Allá en el Medio Oriente hacían harina y hacían pan, tortas de higo, y como es un alimento dulce, es un alimento con mucha energía. Una vez el rey David encontró a una persona que habían dejado abandonada, dicen que no había comido en 3 días, y le dieron agua y 2 tortas de higo, y recuperó el aliento. Un alimento muy valioso. Y la vid también en ese tiempo sabemos que era muy importante. Dice aquí, nos habla acerca del mosto. El mosto no es vino, es jugo de uva, no fermentado. ¿Sí? Es jugo de uva. Ellos lo ocupaban, lo tomaban, lo mezclaban también con agua y se lo bebían, ¿no? Era muy importante. Y después en los tiempos de Jesús vemos también que el vino fermentado era ocupado para purificar, digámoslo así, el agua, porque no había agua potable. Entonces tenían que purificar el agua normal para poderla beber. ¿Ok? Entonces son 3 elementos muy importantes y muy valiosos para esa tierra. Bueno, la zarza. La zarza es un cardo espinoso que tiene una vida muy limitada. ¿Sí? Son como las que vemos en las películas del viejo oeste que andan rodando por ahí. Si los han visto, ese es una zarza o un cardo. ¿Sí? Es seco, merdece muy rápido y se seca muy rápido. Y tarda mucho tiempo seco. Algo que es muy común de esos cardos o zarzas es que en el verano se incendian muy rápido. Incluso con el calor, con la luz directa del sol, porque son muy secos. ¿Sí? Y bueno, dice que todos los árboles, también ahí dice que todos los árboles buscaban un rey. Entonces, estamos pensando en esos árboles frutales, en todos los demás árboles, en la zarza, y también nos habla aquí, al final, los cedros del Líbano. Es otro personaje que está ahí, los cedros del Líbano. El libro nos pone unas preguntas que vamos a contestar juntos. Son preguntas muy fáciles, hermanos. ¿Cuál fue la invitación que los árboles le hicieron a estos 3 árboles que daban fruto? ¿Cuál fue la invitación? ¿Cuál? ¿Quieres ser rey? ¿Quieres ser rey? Esa es la propuesta que los árboles están buscando, la oferta que hay para ellos. Muy bien. Segunda pregunta, ¿cuáles son las palabras comunes en las respuestas de cada uno de los árboles? A ver, ¿cuáles son las respuestas comunes, las palabras comunes? La primera es, no voy a hacerlo porque yo estoy haciendo algo, porque yo ya estoy haciendo algo, ¿sí? El olivo dice, he de dejar mi aceite en el cual se honra a Dios y a los hombres para ser grande sobre los árboles. O sea, algo que es común es una respuesta negativa, y es que él ya está haciendo algo en ese momento y que no quiere gobernar. El higo dice algo parecido, dice que no, y dice que él ya está haciendo algo. Dice que no va a dejar su dulzura y su buen fruto. Y la vid dice algo parecido.
he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Bueno, hay una respuesta negativa de estos tres árboles. No van a reinar porque ellos ya están haciendo algo. Y dos de ellos dicen, en el caso del olivo y en el caso de la vid, dicen que lo hacen para honrar a Dios. Uno honra a Dios y el otro con su fruto alegra a Dios. ¿Sí? Es importante recordar esto. Bueno, ya platicamos del uso de esos tres árboles. ¿Cuál creen en estos árboles, en esta alegoría? Hay una semejanza en lo que está pasando en este momento en Israel. Vamos a ver el versículo 22 del capítulo 8. A ver, por favor, que alguien lo lea. El 22 y el 23. 8, 22 y 23. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos han librado de la mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni de mi hijo os señorará. Jehová señorará sobre vosotros. Muy bien. Entonces, ¿a quién se parece Gedeón? Sí, a los esos árboles frutales, ¿no? No, yo no voy a reinar porque yo ya estoy haciendo algo. Y Gedeón agrega, dice, el que va a reinar, dice, no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Muy bien. Ahora en el 9:23. Bueno, pero sería desde lo que ya leímos, el versículo 6, dice: entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Y el versículo 23 dice: envió Dios mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra la casa de Abimelec. Y el versículo 49, vean, dice: y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, porque así lo había pedido Abimelec. Y las pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de Siquem, todos los de la torre de Siquem murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Pasado un tiempo después de que Abimelec fue hecho rey, él se hizo rey por la fuerza que le dio Siquem. ¿Sí? Y después dice aquí en el versículo 23 que se pelearon entre ellos. Abimelec se peleó con los de Siquem y se pelearon tanto que llegó a haber una guerra civil ahí, chiquita. Estaba peleando con su mismo pueblo y terminó así con la gente que le había ayudado, los quemó en una torre. ¿A quién se parece Abimelec según la alegoría que nos da Jotam? Dijo la zarza: salga fuego consumidor de mí, ¿verdad? Y que sean consumidos los árboles del Líbano. Jotam complementa su parábola o su alegoría con una advertencia que casi más bien es una maldición y profecía. Porque él lo dijo en el versículo 18, en el 20. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y los de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Eso fue lo que dijo Jotam, y al tiempo se cumplió. ¿Sí? Abimelec quemó a su familia, a su propia familia, porque los de Siquem eran su familia. Entonces, los personajes están claros, ¿verdad, hermanos? No hay mucho. Dice aquí en el versículo 7, cuando se lo dijeron a Jotam, y fue y se puso en la cumbre del monte Gerizim. Miren, el monte Gerizim es algo bien interesante, porque cuando entraron a la tierra prometida, desde el monte Gerizim, Moisés, junto con Josué, dieron las bendiciones al pueblo.
diciéndoles de aquí para adelante ustedes van a ser benditos en esta tierra. Y en este momento, en esta crisis que está viviendo el pueblo de Israel, Jotam da una maldición desde el monte de Gerizim. Se ha cambiado las cosas. El pueblo abandonó a Dios. Era obvio que iba a haber consecuencias al abandonarlo. Y estas son las consecuencias. Se estaban matando unos a otros. Hay 3 puntos a considerar en esta parábola, alegoría o fábula. Número 1, hermanos. El servicio siempre viene a alguien que ya se encuentra sirviendo. Hermanos, es muy raro que alguien que esté sentado se llegue uno y se le acerque y diga, hermano, yo he pensado en ti para que tú hagas esto. Tal vez sí, pero saben, la mayoría de las veces es necesario que nosotros ya estemos trabajando para que seamos llamados al servicio. No hay de otra. No vamos a poner a alguien a trabajar cuando siempre lo vemos que está sentado o en un estado de apatía o de inmovilidad. El servicio siempre viene o busca a alguien que ya está dando fruto, hermanos. Recuérdenlo bien. Nosotros tenemos que dar evidencia de nuestra nueva vida en Cristo. Y la primera es el fruto. Y el fruto se empieza a dar con todo lo que podamos hacer. A lo mejor estamos pensando, yo no quiero, yo quiero pasar a predicar a todos los jóvenes en una reunión. Ese es mi servicio, ¿no? En las reuniones semestrales, pues se juntan como 400 chavos, y entonces nunca me ha tocado, pero sí ha de ser padre, ¿no? Y a lo mejor pensamos en eso, o pensamos en esos grandes pastores o misioneros que tienen hasta ministerios nacionales, ¿no? Internacionales, perdón. Yo quisiera eso. Sí, hermano, pero cuando toca hacer el aseo, dices, híjole, yo hago el aseo, mira, hay que juntar los platos de la comida que acaba de pasar. Híjole, hermano, mira, yo la neta ando en otro nivel. Va a ser raro, hermanos, que el Señor te mande un servicio cuando no se ha dispuesto eso en nuestro corazón. Un momento el Señor nos puede ocupar para servir platos. Otro momento nos puede ocupar para servir una comida más excelente, para dar la palabra. Todo es un proceso de vida, hermanos. Es el momento de empezar desde abajo y picar la piedra. Es muy parecido a lo que es en la vida profesional. Solamente que seas el hijo del dueño de la empresa, es como vas a ser gerente acabando la carrera, ¿verdad? Pero si no, primero vas a ser mensajero, después a lo mejor ya te dan un escritorio, después te van a dar un área, y a lo mejor después de unos 30 años ya puedas ser gerente. Mientras no. En las cosas del Señor se necesita un desarrollo también. Y necesitamos tener un líder que nos guíe, necesitamos tener esa conducta de humildad para trabajar al Señor, de trabajar para los hermanos. Mientras estemos sentados, hermanos, la promoción no va a llegar. ¿Ok? El segundo punto, el llamado al liderazgo en la iglesia, casa o trabajo. Bueno, hay un llamado, al liderazgo en la iglesia, en la casa o en el trabajo. Y ninguno de nosotros puede rechazar esa oportunidad. Los hermanos varones están llamados al liderazgo en su casa, en sus trabajos, en la iglesia local. No hay una parte donde se les exima de su responsabilidad sobre sus hogares o sobre la iglesia. Es un llamado que no nos podemos rechazar. Las mujeres tienen liderazgo con sus hijos. No pueden rechazar la oportunidad de crecer ni de servir a Dios a través de la crianza de sus hijos, de un buen testimonio como lo vimos en Timoteo y en Tito. Podría parecer algo, a lo mejor, no tan importante, dirían las mujeres, pero vamos a ver las consecuencias ahorita también de no tener una casa en orden y de no tener bien clara la figura paterna y materna en el hogar. Recuerden, el llamado al liderazgo, estamos llamados al liderazgo en la iglesia, en la casa, en el trabajo, y no podemos rechazar esa oportunidad. El punto número 3,
Si viene hacia mí la promoción y lo rechazo, no puedo quejarme después cuando la zarza me queme. Cuando vinieron a mí buscando el liderazgo, buscando el servicio y yo lo rechacé, no puedo quejarme ahora de quién lo está haciendo, porque él sí levantó la mano. La zarza dijo, ¿quieren yo que ya sea su líder? Véngase, pero acepten lo que les puedo dar de la manera en que se las doy. Dijo la zarza que vengan y se cubran bajo mi sombra. ¿Ustedes creen que un espino así de sombra? Es ilógico. No hay sombra ni fruto. Por eso, yo no me puedo quejar de los liderazgos cuando la promoción vino a mí y yo la rechacé. Ese sí es disfrutar lo votado. No me puedo quejar de algo que yo mismo elegí, porque estando en mi condición, digamos, en mi zona de confort, dije, no, pues que lo haga otro. Miren, respecto al olivo, dice que si podría dejar su aceite. La versión de la King James, no, es en inglés, la palabra que está ahí es gordura. O sea, y el aceite es algo grasoso, algo que está gordito, ¿no? Es algo que está en una zona de confort. Parecido. Cuando la promoción viene a mí, yo no quiero sacrificarme a tener otro servicio, porque, no sé, yo estoy mejor, obviamente es mejor estar en la silla que estarse preocupando para preparar el tema, o es mejor estar en la casa o viendo la tele, saliendo a disfrutar con los amigos, en lugar de preparar una lección para los niños, en lugar de preparar alabanzas, en lugar de venir a hacer el aseo, en lugar de leer su palabra. Obviamente es más fácil, ¿sí? Pero cuando la zarza reine sobre usted y sobre mí, por nuestra apatía al servicio, no nos vamos a poder quejar, ¿sí? No hay queja ahí. Muy bien, vamos a ahora pasar a esta parte que se llama analizando la crisis. Nos pone aquí la lección, el punto número 1, agrega a la crisis, se llama los errores de Gedeón o las faltas de Gedeón. En el versículo 8 del capítulo 27, después de que Gedeón viene de ganar la batalla, él recibe una, digámoslo así, una recompensa, porque él la pide, dice el 27, bueno, desde el 26 dice, y fue el peso de los arcillos, que fue lo que él pidió, los arcillos de oro, que él pidió 1,700 ciclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Este fue un error que cometió Gedeón. ¿Qué es un efod? Una vestidura sacerdotal, adornada con hombreras, con pechera, con cinturón. No se sabe bien, yo lo estuve buscando. Dije, ¿por qué se hizo un efod? Él no era sacerdote, tampoco era rey. Dicen algunos comentarios que tal vez no era como tal la vestidura sacerdotal, sino a lo mejor tal vez una armadura o algo que podía usar un hombre, como un vestido o algo que se ponía encima, ¿no? Algo parecido. Aquí dice que es un efod. Bueno, el problema fue que tanto Gedeón como su familia y como el pueblo de Ofra que estaba ahí, empezó a adorar a ese efod. Y la tarea primordial de Gedeón, como era su nombre Jerobal, era estar en contra de la idolatría. Fue un error y un pecado que él cometió, y dice aquí que le afectó a sus hijos también, adorando a algo que él mismo hizo con sus manos. Ese fue un error, y obviamente pues influyó sobre todo el pueblo, porque él gobernaba. O sea, su casa le afectó, pero se afectó también a todo aquel que gobernaba, porque lo veían, cómo adoraban su familia y él a ese efod. Dice que fue un tropezadero. Otro error que tuvo Gedeón en el 8:30, ya lo leímos, 30 y 31. Tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres.
También su concubina que estaba en Siquem le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Tuvo más hijos de los que podía educar. Ese fue un error de Gedeón, tener más hijos de los que podía educar. Yo no sé, a lo mejor, si se acordaba del nombre de los 70. ¿Qué creen? ¿Quién sabe? Mucho menos los va a poder educar. Ahora dicen, no, si los puedes mantener, los puedes tener. No es cierto. No es cierto. ¿Quién sabe si conocía sus nombres? Más hijos de los que podía educar. Y a raíz de eso, como no los podía educar, no pudo transmitirles sus valores, su amor al Señor, ni su respeto, ni la reverencia por las cosas del Señor. Por eso mismo viene un error más. No hubo continuidad en su periodo administrativo o en su reinado. Dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yéndose tras de los Baales. Entonces, se muere él y sus hijos no hacen nada. ¿Sí? Aquí solamente nos marca 3, esos que acabamos de leer, pero yo podría agregar un cuarto respecto a la dirección familiar, que es lo que les iba a mencionar hace ratito. Dice el versículo 31, bueno, sabemos que Abimelec pues toma protagonismo porque sobre él se desarrolla la historia. ¿Saben qué significa Abimelec? ¿Cuál es el significado de su nombre? Es, mi padre es rey. Ese es el significado de Abimelec, de su nombre. Se lo puso su madre. Gedeón y sus 70 hijos y sus esposas vivían en Ofra, a lo mejor en una casa, todos bajo el mismo techo. Y Abimelec fue relegado a vivir con su madre en otra ciudad. Su madre vio necesidad de un hijo para su padre. Tuvo sentimientos de frustración, de olvido, de desatención, y por eso le pone a su hijo, mi padre es rey, aunque su padre lo ignoraba. Allá lo dejó, que creciera solo, abandonado. Este nombre a lo mejor pueden pensar que está un poquito rebuscado, pero ¿qué necesidad hay de ponerle a tu hijo? Yo no le pondría a mi hijo, no sé, el nombre del presidente. No, mi papá él es el hijo del presidente. A todos los lugares vamos y iría y diría, no, mi papá es presidente. No, ¿verdad? No es común. Está denotando algo interno. Y su mamá le pone a Abimelec, mi padre es rey. Soy el hijo del rey, porque no lo reconocía. Estaba abandonado. Por eso es tan fácil que Abimelec pueda tomar la decisión de matar a todos sus medios hermanos. Por eso lo puede hacer fácil, porque no tuvo la dirección ni de su padre ni de su madre para criarlo. Es importante el liderazgo en las casas del padre y de la madre. Este joven acabó con toda su familia, y después murió él. Es importante ese liderazgo. Bueno, vamos a ver ahora, en analizando la crisis, ya vimos los errores de Gedeón, vamos a ver la astucia de Abimelec. En el capítulo 9, del versículo 1 al 3, tenemos aquí que persuade y o chantajea a su familia para que lo hagan rey o para buscar el reinado. Dice el versículo 1, Abimelec, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda su familia de la casa del padre de su madre, diciendo, yo os ruego que digáis en oídos de todos los de Siquem, ¿qué os parece mejor? Que os gobiernen 70 hombres, o sea, sus medios hermanos, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre, o sea, él. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oídos de todos los de Siquem todas estas palabras, y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelec, porque decían, nuestro hermano es. Entonces ocupó ese chantaje diciendo, no, yo soy su hermano, soy su familia, apóyenme. La persuasión era muy inteligente. Bueno, en el versículo 6 dice, entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo y fueron y eligieron a Abimelec por rey cerca de la llanura del Pilar que estaba en Siquem. Bueno, Siquem y Milo, según datos históricos, eran más grandes que Ofra.
Entonces, Abimelec era listo, sabía con quién aliarse para poder llegar a ser rey. No solamente Siquem, sino que juntó todavía otra casa más para que lo pusieran como rey. Muy bien. Y algo más que se agrega analizando la crisis, habla acerca de hombres ociosos, por no decir un pueblo ocioso. En el versículo 4, dice, y le dieron 70 ciclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelec alquiló hombres ociosos y vagabundos que le siguieron. A lo mejor podemos pensar que se juntó como una banda. Los comentarios nos dicen que esas personas ociosas que se le juntaron eran la representación del pueblo, porque ellos sabían que Abimelec iba a ser rey y lo dejaron que se rodeara de esas malas personas. También en el versículo 23 nos sigue hablando de esas personas. Dice, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelec. Y los de Siquem pusieron, en el versículo 25, en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. O sea, el pueblo tampoco era una cosa muy buena. Dicen también que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Entonces, estas tres cosas, los errores de Gedeón, el testimonio que dejó, bueno o malo al final, la astucia de Abimelec y el estado moral del pueblo hicieron que entrara en crisis. Y la crisis se ve personificada o se ve manifestada, en la falta de liderazgo. Naturalmente, hermanos, de manera natural y de manera lógica, ¿quién tendría que haber seguido con el liderazgo después de Gedeón? Su primogénito, pero por lo menos uno de sus 70 hijos. ¿Por qué ninguno de los 70 levantó la mano y dijo, yo voy a tomar el riesgo, yo voy a trabajar por Israel y por el Señor? ¿Por qué? No hubo liderazgo en ellos. Cuando se fue a buscar en ellos el liderazgo, ellos dejaron de lado, ¿verdad? Dijeron que no podían, ya estaban haciendo otra cosa. Se levanta Abimelec como esa zarza y dice, yo puedo reinar sobre ustedes. Vamos a pasar ahora a la parte que se llama venciendo la crisis. Vamos a contestar las tres preguntas que hicimos al principio. No solamente no solamente podemos elegir un liderazgo, nosotros podemos elegir también qué hacer. La primera elección que está ahí, la primera pregunta que nos pone el libro es, ¿qué estoy haciendo? Lo vimos hace rato con los árboles. Todos los árboles estaban haciendo algo en esta fábula, ¿sí? Los árboles frutales, ¿qué estaban haciendo? ¿Qué estaban dando? Sus frutos. Estaban activos, estaban en servicio, ¿sí? Vimos también a la zarza. ¿Qué estaba haciendo la zarza? Nada, estaba estéril, estaba seca. Si para algo sirve la zarza es para arder y para quemar todo lo que está a su alrededor, porque como arde rápido, pasa el fuego para allá. Los árboles que iban buscando al rey de lugar en lugar. Dice el comentario, bueno, podemos pensar que eran seguidores, admiradores, buscando un líder que les complazca en lo que quieren hacer. Miren, los de Siquem escogieron un rey malo. ¿Por qué? Porque ellos eran malos. Ya lo acabamos de ver. Escogieron un rey malo porque ellos eran malos. Esos árboles que andan buscando quién los gobierne son seguidores, son admiradores, andan buscando quién les complazca. Habla también de los cedros, como dice, como tal. Cedros del Líbano, sí, gracias. Dice que los cedros, para que sean productivos, de 10 a 20 años y algunos de 10 hasta 50. O sea, están en un proceso de crecimiento. ¿Sí? Tal vez no son útiles ahora, pero se está invirtiendo en ellos tiempo para que sea aprovechado en otro momento. Crecimiento. Hermanos,
Esta pregunta casi es personal. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy dando fruto? ¿Estoy inmóvil, seco? ¿Estoy siendo solamente un seguidor, un fanático? ¿O estoy invirtiendo en mi crecimiento? ¿Sí? La respuesta a estas situaciones en nuestra vida nos va a arrojar de aquí a 10, 15 años el liderazgo que vamos a tener y el liderazgo que vamos a seguir. El liderazgo no es malo, es necesario. El Señor lo pone por algo. En algún momento vamos a ser seguidores, en algún momento el Señor nos va a poner de líderes. Pero ¿qué estamos haciendo en este momento para que ese liderazgo sea sano, sea fuerte? ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? ¿Cuál es mi elección? ¿Qué estoy eligiendo ser? ¿Un árbol frutal? ¿Puedo llevar fruto? ¿Puedo ser un cardo que está más, que sirvo más para quemar, para lastimar? ¿O estoy siendo un fan, un seguidor, un admirador? ¿O estoy invirtiendo mi tiempo en crecer? Esta parte de crecer respecto a los cedros del Líbano, porque 10, 20 años no es para siempre. En algún momento se va a esperar que se pueda aprovechar ese árbol. La segunda elección, ¿para quién lo haces? ¿Para quién estamos haciendo lo que hacemos? Cuando se les preguntaba a los árboles si quieren reinar, ¿qué respondían ellos? ¿Voy a dejar lo que estoy haciendo para Dios y ahora voy a servir a los árboles? Dos opciones, a Dios o a los hombres. ¿A quién estoy sirviendo? Esa es otra elección, a Dios o a los hombres. ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Está muy padre como estas respuestas que dan los árboles quedan perfectamente para nuestra vida, hermanos. Dice que el higo es dulce y que tenía buen fruto. No dice que, el olivo dice que honraba a Dios y el vino dice que alegraba el mosto. Y del higo dice que era un buen fruto, dulce. Y yo pienso que todo lo que hacemos, hermanos, de alguna manera impacta en la vida de otros. Mi servicio obviamente es hacia Dios, pero toma practicidad, toma realidad cuando yo sirvo a otros, cuando sirvo a mis hermanos. Ahí el servicio se vuelve real, porque yo puedo decir, yo me paso 3 horas hincado orando al Señor, cantándole en mi casa, o sea, sí, es bueno. Pero el servicio práctico, el real, está en servir a tus hermanos, en servir a los que llegan a tu puerta pidiendo comida, en compartir el evangelio. Ese es, yo entiendo, un fruto dulce y un buen fruto. La tercera pregunta, ¿hacia dónde estoy dirigiendo mi lealtad? ¿Para quién es mi lealtad? Y lo comentamos hace rato, hay un proceso de crecimiento todo el tiempo. En algún momento vamos a ser seguidores, en algún momento otro vamos a ser el líder. Y es algo natural en todos los lugares. El Señor lo ha puesto, hay un líder y tenemos que fortalecerlo, tenemos que seguir a ese. En los trabajos, pues siempre hay un gerente, ¿no? En la casa, pues está nuestro papá. Tal vez si tienes un trabajo propio, pues tú eres tu propio jefe, ¿no? Tienes que echarle más ganas. En la iglesia también, el Señor, en la administración local, el Señor también ha levantado liderazgos. Y el libro literalmente pone 2 opciones, A y B. ¿A quién estás dirigiendo tu lealtad? ¿Qué buscas? El punto 1, ¿qué buscas? ¿En quién te está pastoreando? ¿Quién te enseña, te exhorta y te anima? Y bueno, ahora sí los 2 puntos, perdón. Punto 1, un ejemplo de servicio que te impulsa y obliga a imitarlo como Él imita a Cristo. Y el punto 2, o el punto B, uno que te da sombra, que te mima, que excusa tus errores y te cubre contra la crítica. ¿Cuál de estos 2 líderes, perfiles estamos siguiendo? ¿Hacia dónde estamos dirigiendo nuestro liderazgo? Hermanos, es responsabilidad de todos los que estamos aquí que tengamos un liderazgo sano. ¿Sí?
La parábola es clara, clarísima. Una vez que viene la promoción a mí y yo la rechazo, después no puedo quejarme de ninguna manera del fuego que salga o de la poca sombra que me dé esa zarza. Tampoco puedo quejarme si no estoy haciendo nada, si no estoy dando fruto. Pues es lógico, ¿no? ¿Con qué cara me voy a decir, oye hermano, tú no haces esto? Oye hermano, es que tú no haces nada y yo estoy igual, ¿no? No es lógico, ¿verdad? Bueno, para terminar en aplicando la lección, el crecimiento y el liderazgo es 3 versículos. Efesios 2:10, hermanos. Si alguien me lo puede leer, por favor. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Crecer y liderar es parte de mi naturaleza. Si usted, hermano, hermana, es un nuevo creyente, una nueva criatura en Cristo, es parte de su nueva naturaleza que usted crezca y que usted sirva. ¿Sí? Creados para buenas obras. Las cosas ya están dispuestas, tanto las buenas obras como la naturaleza de usted ahora mismo lo invitan, lo llaman a hacer esas buenas obras. Es parte de su naturaleza. Adelantito, Efesios 4, del 11 al 16. Si alguien más lo puede leer, es un poquito más largo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangélicos, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para las obras del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por quiera de todo, dentro de doctrina como de hombre que para emplean con astucia activamente del perdón, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. De que todo el cuerpo bien concentrado y uno entre sí por todas las coyunturas que se abrigan grupalmente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificando en amor. Muy bien, gracias hermano. ¿Quién constituyó esos apóstoles, maestras y evangelistas? Cristo. Es el deseo de Cristo, crecer y liderar, es deseo de Cristo para nuestra vida, hermanos. Crecer y liderar también es trabajar, como está aquí, por todo el cuerpo. Hermanos, es necesario que de manera humilde reconozcamos que hay necesidad del servicio de todos. Un cuerpo no está completo si le falta un ojo. El Señor ha dispuesto en cada uno de nosotros dones. Hay cosas que mi hermana puede hacer que yo no puedo hacer. Sería soberbio de mi parte de decir que yo puedo hacer todo. Hermanos, y no es una cosa de que yo lo necesite como tal, no sé. Es la voluntad de Cristo, es su cuerpo el que necesita esta adhesión, es su naturaleza. Sería contra nuestra propia naturaleza el negarnos a prestar nuestros servicios, los dones que el Señor nos ha dado. Cristo dice aquí, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Cristo lo repartió a cada uno de nosotros, dones, talentos para poner a disposición de nuestros hermanos, de la iglesia local, de la iglesia de Cristo. No puedo fallar a esa cita. No puedo faltar a ese compromiso que el Señor me está llamando. El cuerpo no está completo si yo estoy negando mi servicio. Si estás impedido de alguna manera a servirlo, resuelve esa situación, hermano. Es en contra de la naturaleza de Cristo el no servir. Es importante. Si servimos, estamos vivos. Si no, lo más parecido que seremos sería a la zarza. Ya está así para arder. Mateo 20, por favor, para terminar, vamos a seguir viendo qué es el crecimiento y el liderazgo es. Mateo 20. Versículo 25 al 28. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas esto entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El ejemplo supremo de servicio y de liderazgo en Cristo nuestro Señor. Un liderazgo a través del servicio, completamente. Nos muestra la vía para llegar a ser líder a través del servicio. No podemos buscar un liderazgo, buscar un renombre, no sé cómo decirlo, buscar el cargo y sentados. Nuestro Señor Jesús nos dio el testimonio perfecto. Él lavó los pies de sus discípulos. Servidor de todos se hizo, hermanos. El crecimiento y el liderazgo es un acto puro de servicio. Y el ejemplo perfecto está en Cristo nuestro Señor. Hermanos, esta mañana, tarde también, pueda quedar esto en nuestros corazones. ¿Quieres serle útil al Señor? ¿Quieres que el Señor te lleve? Dice que cosas que ojos no vieron y cosas que oídos no han oído, son las que tiene preparadas el Señor para sus hijos. El Señor tiene muchas cosas para mostrarnos a través de la vida cristiana, a través del servicio. Pero mientras estemos secándonos como la zarza, todas esas bendiciones las van a tomar otros. Yo recuerdo mucho el texto de que el reino de Dios sufre violencia y los que dice la arrebatan, ¿recuerdan? ¿Los qué? ¿Los valientes? ¿Dice? No. Los violentos dicen, ¿no? Eso no tiene una connotación negativa. Por lo contrario, son personas esforzadas, personas que arriesgan, que apuestan en fe a que el Señor les va a proveer todo. Hermanos, tengámoslo en cuenta siempre, hermanos. Liderazgo a través de servicio. Esta fue nuestra lección de servicio leal. Que el Señor les bendiga, hermanos.